Bienvenidos al podcast de Alberto López Cazalilla, episodio 3. En este episodio vamos a seguir contestando a Jesús. Como quizás recordaréis los que hayáis seguido los dos episodios anteriores, hemos hablado ya de la importancia del sueño, de que dormir es memorizar y de cómo afecta la memoria de una manera muy rápida, de cuestiones como por ejemplo el problema de los preparadores que no son buenos psicólogos cuando te encuentras con un problema, digamos, de estrés y que acaban añadiéndote más presión, del descanso durante la oposición y de su importancia para no acabar quemado en la carrera a larga distancia que supone opositar, y en este último capítulo vamos a pasar a tratar el final del correo de Jesús, contestando por fin a los últimos puntos que nos planteaba, y que incluyen cuestiones tan relevantes como ¿merece la pena opositar? Si cambio de preparador tengo que volver a empezar de cero, y la importancia de conocer de verdad nuestras opciones. En fin, a continuación narra los efectos de que haya dejado de estudiar una temporada. Dice: desde que estoy descansado me siento mucho mejor. Me despierto riendo, por lo menos estando feliz, y no tengo preocupaciones. Duermo bien, incluso más de 9 horas, imagino que para recuperar lo invertido, y no estoy siempre irritado o irritable. Esto que explicas tú, Jesús, básicamente es el efecto de estar sano. Es que durante la oposición, entre comillas, has perdido la salud. El dejar de dormir te ha ido minando poco a poco y has tenido un cansancio acumulado que ahora has curado, y en el momento en que te has curado te encuentras muchísimo mejor. Y además, a mí también me pasó en su momento. Hubo un momento en que tenía un problema, digamos, de frustración a nivel psicológico, no tanto con la oposición, con opositar, sino con el sistema de tener que memorizarlo todo y tal, y desde dentro de la burbuja no te das cuenta de cómo te está afectando la salud. Pero cuando lo dejas, sí que notas, cuando vuelves a estar sano, que estás mucho más feliz, estás mucho más animado, etc. De aquí lo que tendría que sacar la lección tú Jesús, y también tendremos que sacarla todos, es que lo importante durante la oposición y cualquier otro esfuerzo continuado es no perder la salud, porque es lo único que permite que sigas rindiendo a largo plazo y además que estés alegre, como cuentas aquí, que irónicamente perdemos la salud para aumentar el rendimiento. Y es la salud lo que nos da el rendimiento, el mantenernos optimistas, positivos, durmiendo, haciendo ejercicio, moviéndonos, teniendo unas relaciones sociales eficientes, es decir, que no te dediques totalmente a eso, pero lo suficiente como para mantenerte sano a lo largo del tiempo, a su vez apoya a la oposición o a cualquier otro esfuerzo a largo plazo que estés realizando, como por ejemplo si fuera un atleta de élite que se entrena durante 3 años para la Olimpiada, por ejemplo. En fin, ahora sigue narrando Jesús que por lo que vive ahora se pregunta de vez en cuando si merece la pena sufrir tanto durante tanto tiempo para alcanzar un puesto en el que, y esto me llama mucho la atención, en el que no vas a poder cambiar las cosas. No sabes si vas a poder cambiar nada, dice literalmente. Y a continuación cuenta un poco el origen de su vocación. Desde pequeño quería ser juez para hacer justicia en el caso concreto, etc. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta, Jesús, es que aquí estás ante el típico dilema de... Es que ya es una cosa tan antigua que lo tienes escrito incluso en Séneca o en Marco Aurelio, habla mucho de esto, de la perspectiva de lo que tú puedes cambiar como persona. Y estamos pensando que Marco Aurelio era el emperador de Roma, Realmente él podía cambiarlo todo para las personas de su entorno en su tiempo. Pero 2000 años después su impacto iba a ser, si no fuera por la obra que ha quedado de él, nulo, entre comillas. Prácticamente nada de lo que él hizo, y era la persona más poderosa de su tiempo, iba a dejar huella. Al fin y al cabo tú y yo somos, y todos los que nos están escuchando, somos motas de polvo en el universo y tenemos una escala pequeñísima. Pero eso no significa que tengamos que pensar que no podemos cambiar nada. No podemos cambiar nada a esa escala, a escala del universo. Pero es que esa no es tu escala, la escala de tu vida eres tú. A tu escala puedes cambiarlo todo y no te hace falta ser juez. A tu escala, un fontanero que trabaje bien le cambia la vida a la gente, porque te apuesto lo que quieras a que si tú compras tu casa después de 20 años de inversión, te vas a vivir con tu familia y contratas a un fontanero que te cambie toda la fontanería y es un chapuza, y aparece, te hace un apaño
y a los 6 meses de repente todo se te va a la porra, te despiertas, o vuelves de un viaje, te encuentras con que todo está empantanado porque todas las tuberías estaban mal y se han reventado, y además el tío te trabajó en negro y no lo puedes encontrar para que te devuelva lo que es tuyo, te apuesto lo que quieras a que te cambia la vida. Es decir, esa semana, o hasta que arregles la situación, pues ese tío te ha hecho la puñeta y como a ti se la habrá hecho 80 personas. Y te estoy diciendo una persona que tiene un cargo muy humilde, un fontanero. Como juez tú vas a poder cambiarle la vida a todas las personas que pasen por tu juzgado. Y lo mismo te digo como abogado, tú podrías cambiarle la vida a todas las personas que pasen por tu despacho. Que eso no significa que cambies nada a nivel de todo el mundo, pero sí lo cambias a nivel de tu mundo particular, de tu entorno. Y yo creo que eso es lo que tú tienes que tener presente cuando trabajas para ser juez o para ser fiscal o para ser abogado, letrado de la Administración de Justicia. No tienes que pensar en cambiar el mundo entero, sino que tienes que pensar en cambiar la vida mejor de las personas a las que toques. También hay que tener en cuenta que esto que plantea Jesús es útil porque es un método muy útil para bajar la presión o para aumentarla según te interese. Si estás súper presionado y no puedes dormir, no puedes descansar y estás totalmente agobiado con la oposición porque piensas que es súper importantísimo y la vida depende de esto, o sea, si no sacas la oposición no vas a hacer nada, piensa que de todas maneras, entre comillas, no vas a hacer nada porque cuando mueras y pasen 300 años, de ti no va a quedar huella. Pero si estás en la situación contraria, en la que piensas que mira, esto no vale para nada y estoy trabajando y estoy sufriendo para nada, etcétera, imagínate el día en que llegue a tu juzgado un hijo que está viendo a sus padres divorciarse y generando una macro pelea y que ve que los va a perder y cómo tú vas a poder influir en ese matrimonio para evitar que el hijo pierda el contacto con sus dos progenitores, por ejemplo. O cómo a la persona a la que ha sido víctima de un crimen le va a procurar justicia y va a conseguir que recupere la visión de que en el mundo hay personas malas pero también hay personas buenas y puede depender de ti y tú piensas en la importancia que tiene eso para esa persona, para el mundo de esa persona. Entonces es una técnica que según saltes de un lado a otro, de verte como el centro de un pequeño mundo o verte como una mota dentro del mundo en general, el universo, te puede ayudar mucho a barajar la presión y estar en una situación equilibrada. Bueno, continúa Jesús diciendo, por todo esto no sé si merece la pena volver o no. Ya te digo que para el entorno de tu mundo todo lo que tú haces merece la pena. Merece la pena si llegas a juez y merece la pena si cambias a otro ámbito de trabajo siempre y cuando lo hagas con la voluntad de mejorar en la medida de lo posible la vida de las personas a las que tú tocas. Si tú crees que volver a la oposición y sacarte la oposición puede ser lo mejor para ti, para los tuyos y para tu entorno, pues yo te recomiendo que lo hagas, sobre todo si sigue siendo tu sueño. Si crees que no merece la pena porque tienes maneras alternativas de mejorar la vida de los demás que crees que son más inmediatas o que pueden ser incluso tener más impacto, pues te recomendaría que hagas esas otras cosas, que es lo que me pasó a mí, que fui descubriendo otra serie de alternativas y al final me acabaron llamando más la atención y ya estaba en la oposición, pero a la vez estaba pensando, bueno, si no me la saco voy a hacer aquello, porque me hacía casi más ilusión lo otro. Entonces, no sé, creo que es una cosa muy personal que tienes que barajar, pero te digo que la oposición y ser juez merece mucho la pena para todas las personas que pasen por tu juzgado, siempre y cuando tú le des la importancia que tiene su caso para esa persona concreta. En fin, a continuación dices lo siguiente. Pero tampoco quiero ser abogado, alguien que se pasa la vida memorizando discursos para exponerlos ante el tribunal o trabajando demasiado en sus escritos para que no se los tumben, y al final puede que se los tumben igualmente. Es un trabajo muy desagradecido en definitiva. Tampoco me parece bien empezar otra posición puesto que la que yo elegí fue la de juez, y si no puede ser esa no quiero ninguna, la verdad. Jesús, lo primero es que yo creo que el trabajo de abogado no es esto. Yo no conozco ningún abogado que se pase la vida memorizando discursos. De hecho, los litigadores que tenemos en nuestro despacho lo que hacen es desarrollar cómo exponer la situación más favorable a nuestro defendido, pero no lo memorizan. Lo que se conocen es el caso al dedillo y lo exponen conforme al caso, lo personalizan en función de cómo ven que el juez se está enterando o no se está enterando.
Pero bueno, aparte de eso, es que el trabajo de abogado ni siquiera es únicamente sala. Yo, por ejemplo, no he ido a sala ni una vez en el tiempo que llevo trabajando. Lo que hago es reunirme con los abogados de la otra parte, preparar contratos, asesorar, que te digo yo, a investigadores que no entienden que la licencia que hacen no les está robando la propiedad de su tecnología y cómo les va a permitir llegar con, que te digo yo, su vacuna al mercado y mejorar la vida de las personas. El trabajo de abogado es muy variado y quizás deberías de conocer tus alternativas porque da la impresión por este texto que has puesto aquí que no las conoces. Entonces no sé si te está cerrando las puertas solo por desconocimiento, lo cual sería bastante triste porque puede ser que haya algo que te agrade mucho y que lo tengas a 7 pasos pero no lo hayas visto. Yo te diría que el trabajo de abogado de hecho no es muy desagradecido, es súper agradecido porque la gente se da cuenta de que les cambian la vida. Es decir, si mira, por ejemplo, tuvimos un proceso de inversión en el que yo fui representando ayudando a una de las partes que iba a poner el dinero, pero el abogado de la otra parte, de la que iba a recibir el dinero, pues era una asesoría de estas que realiza una gestión, digamos, meramente de apoyo y, digamos, que les dejó tirados, por decirlo mal y pronto. Y me metí mucho en ese proceso, intentando ayudar como fuera para que la operación saliera adelante, y cuando yo estuve allí, para el acto para la notaría en sí, la otra parte, o sea, el que iba a recibir el dinero, que no era mi cliente, me dijo, oye, muchas gracias, que ha sido como si fueras nuestro abogado. Y para él te digo que recibir ese dinero es la diferencia entre que su proyecto, en el que lleva toda la vida investigando, pueda llegar al mercado o no. Y su proyecto es un proyecto con potencial para cambiarle la vida a miles de personas, no ya de mejorársela un poco, sino de salvarles la vida. O sea que realmente tienen muchas alternativas y que pueden tener muchísimo valor. Luego lo otro que comentas, dice, si yo elegí la de juez y si no puede ser esa, no quiero ninguna. Te recomiendo que busques lo que es la falacia del coste hundido, porque ese no es el motivo para que sea una buena opción. El haber elegido algo no hace que esa opción sea buena. Lo que deberías de mirar es qué quieres hacer. O sea, ¿quieres seguir ayudando como juez que da justicia en el caso concreto? Me parece fenomenal. ¿Quieres, no sé, ayudar a que las familias, cuando pasan por el trámite tan difícil de, no sé, de la muerte de sus familiares, puedan crear un testamento que evite que tengan conflictos y ayudarles psicológicamente a salir de ese trance y ser un abogado de testamentaría? Me parece fenomenal, pero lo que tienes que entonces es cambiar o hacer una oposición, no sé, a Hacienda porque consideras que es muy importante que la función pública esté bien nutrida de ingresos para poder dar servicios públicos. También estaría fenomenal, pero tiene que ser por ese motivo, para ayudar en lo que tú quieres ayudar en el mundo, no porque sea lo que ya has elegido. Si te has equivocado eligiendo, es mejor que cambies cuando llevas 5 años invertidos que cuando lleves 40 trabajando como juez, incluso digas, pues mira, yo no quería esto, pero simplemente me encabezoné porque era lo que había elegido. Que te digo que le pasa a mucha gente, o sea, yo tengo familiares que trabajan en cosas que no les gustan porque hicieron la carrera y se dieron cuenta después de que no les gustaba, y no es precisamente una situación muy feliz. Pero bueno, siguiendo con esto, dice Jesús, así que estoy en una encrucijada. No sé qué hacer con mi vida y esto es nuevo para mí, pero pero sé que algo tengo que decidir pronto. No te preocupes en el sentido de que esto le pasa al 99% de la gente. El 99% de la gente no tiene decidido qué va a ser de su vida. Y de hecho la mayoría de las personas viven día a día. O sea, tú estás hasta mejor que ellos, porque al menos tienes la claridad de que quieres decidir. O sea, no eres el típico que se ha metido en la carrera porque sus padres le han recomendado y luego llega y trabaja en un despacho porque fue donde le dieron las prácticas en la propia carrera, y luego trabaja en un sitio porque echó currículum a todas las ofertas en LinkedIn y simplemente entró en la primera que le cogieron y no tiene claro qué quiere en su vida. Tú por lo menos tienes claro que quieres decidir y te digo que estás por delante de mucha gente, así que mucho ánimo. Yo sé que es una situación un poco dura porque te sientes un poco perdido, pero es mejor estar perdido, darte cuenta de que estás perdido y encontrarte, que seguir vagando toda la vida, que es lo que le pasa a muchísimas personas por no tomar la decisión que estás intentando tomar ahora. Y a continuación dices, no puedo no hacer nada, pero no quiero sufrir demasiado durante demasiado tiempo porque la vida es mucho más que eso. Y además, a veces me da la sensación de que se me va a pasar toda la vida sin saber lo que era realmente.
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la vida es mucho más que sufrir. Pero te digo una cosa, también la vida siempre es sufrimiento. Haga lo que haga para sufrir, es lo que comentaba en el podcast anterior en el que te contestaba. Quiero decir, siempre va a haber personas a las que quieras que acaben falleciendo, vas a sufrir enfermedad, sufrirás malicia y injusticia y etcétera. Pero el sufrimiento en sí se pasa mejor si se pasa con sentido, que también lo comenté en el otro podcast. De hecho, tú lo decías muy bien por aquí atrás, decías que estabas trabajando. Dice que aunque estaría muy cansado de estudiar y tal, decía, la verdad es que estaba encantado con la oposición. Y es debido a eso, a que el sufrimiento, si sufres, pues qué te digo yo, porque quieres sacarte la plaza y no lo consigues, eso no es malo. Porque lo estás haciendo con un sentido y te digo que te vas a sentir mucho mejor habiendo sufrido, no consiguiendo la plaza, porque era lo que querías. Y al final lo dejas diciendo, mira, que no lo consigo y ahora quiero formar una familia, por ejemplo. Pero te vas a sentir orgulloso de ti mismo por el sacrificio que hiciste y además vas a saber. No te vas a quedar con él. ¿Y si hubiera intentado y hubiera llegado a ser juez y tal y cual? Sufrir con un objetivo no es malo. El caso, por ejemplo, más claro que yo veo es el de mi mujer, que el día del parto estaba feliz. Lo recuerda como uno de los días más felices de su vida y el embarazo, sin embargo, no. Porque tenía muchísimas náuseas, una serie de circunstancias que no vienen a cuento. Pero yo sí que entiendo que lo que pasaba es que el día del parto ella entendía que ese sufrimiento que estaba pasando era para tener ya a su bebé y dejar de estar embarazada. Mientras que todo el anterior embarazo era sufrimiento inútil, entre comillas, porque perfectamente podría haber tenido ser una persona de estas que no sufren en el embarazo, no tienen náuseas, no tienen ningún tipo de problema, mientras que por el parto todo el mundo pasa sufriendo. Entonces, eso te digo, que darle un sentido a tu sufrimiento hace que no lo sufras tanto como quien dice. Bueno, a continuación dice... Me pregunto si volver a la oposición con mi preparador todo seguirá igual o no. Si todo seguirá igual o no. Porque si todo sigue igual no le vería ningún sentido a volver. Solo me recordaría mis fracasos pasados y posiblemente futuros. Y quizá por eso lo estoy retrasando tanto. A continuación dices, porque no quiero seguir perdiendo el tiempo buscando otro preparador y prácticamente volver a empezar la oposición. Bueno, primero, tus fracasos pasados no te definen si no dejas que te definan, en el sentido de que tú no eres la persona que fracasó antes, sino que eres la persona que ha aprendido de esos fracasos. Y si, por ejemplo, antes cometiste el error de ir quemando tu salud para intentar acelerar un poco, es probable que ahora ya no lo vuelvas a hacer y aprendas a rendir más en el estudio, a mantenerte descansado para psicológicamente aguantar durante todo lo larga que es la posición, etc. Así que yo no dejaría que tu fracaso, entre comillas, pasado, tus errores, te hagan pensar que vas a tener que cometer esos mismos errores, porque no, tú eres perfectamente capaz de adaptarte y de hecho de aprender de todas las cosas negativas que te han pasado. Y luego lo segundo, que no quieres tener que cambiar de preparador y tirarte tiempo buscando y básicamente volver a empezar. Bueno, te aseguro que si cambias de preparador, y esto te lo va a poder decir cualquier compañero que haya cambiado de preparador una o dos veces, tu preparador no define el estado en el que está en la oposición y ni siquiera lo cambia. Te puede ayudar a ir mejor hacia adelante, pero no vas a volver atrás por cambiar de preparador y vas a tener que volver a empezar. De hecho, yo cambié de preparador. Hubo un momento en que tenía 2 preparadores y cantaba todos los días, que fue una situación bastante dura. Y te puedo decir que el cambio no di ningún paso atrás, simplemente tuve que volver a repasar unos temas para meterme en el sistema alternativo que tenía el segundo preparador. Pero claro, como eran temas que ya me había estudiado, en lo que una persona nueva hubiera tardado pues 7 meses, yo tardé 15 días o un mes, una cosa así. Entonces realmente no vas a perder nada de lo que ya sabes. Lo que ya sabes ya lo tienes en la cabeza y nadie te lo puede quitar. A continuación dices que estás muy desconcertado con todo esto porque tu preparador se supone que es uno de los mejores preparadores, con mayor porcentaje de aprobados, dice cómo se llama, la ciudad. Bueno, a ver, mi preparador también era uno de los más... El primero también era de los que más porcentaje de éxito tienen, tenía muchos aprobados todos los años, pero te digo que era un preparador que enfocaba su método hacia el opositor perfecto, el opositor que nunca desfallece, tiene muy buena memoria, y también era un preparador que era muy buena persona, pero le faltaba ese toque psicológico, no sabía a quién quitarle presión y a quién ponérsela. Y son preparadores que sufren el seco de supervivencia, en el sentido de que, como ven que su método funciona en 2 de cada 10 opositores que reciben, que son los 2 opositores que están hechos para ese método, que además es el método perfecto para ellos, y son los opositores que más posibilidades tienen de sacarse la oposición porque están hechos para este tipo de pruebas, en el sentido de que tienen un aguante a muy largo plazo,
nunca desfallecen y tienen muy buena memoria, que esas 3 características para un opositor son muy buenas. Como sacaban esos 2 de 10, pues ya pensaban que su método es buenísimo. Para todos, y no es así. Los métodos hay que adaptarlos, los materiales de la oposición hay que adaptarlos al opositor, etc. Entonces simplemente tu preparador pues no se adapta a ti, ya está. Se adapta a otro tipo de opositor. A continuación se despide diciendo que espera que disculpe que le haya contado todo esto y que necesitaba desahogarse. Y nada, yo espero que tu desahogo te haya sido muy útil para tomar tus decisiones y que te vaya fenomenal con lo que decidas. Y finalmente dice, si puede ser, espero que me dé algún consejo útil. Y yo espero también haberte dado algún consejo útil en estos largos audios. Y nada, un abrazo, Jesús, que te vaya muy bien y ya me contarás qué tal la adaptación a la nueva situación en tu vida. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado este largo audio y espero también que os haya sido de utilidad. Y si queréis mandarme un mensaje, podéis hacerlo en el propio perfil de Anchor, que voy a dejar en las notas de este audio para que pueda contestar a vuestras dudas. Podéis mandarme un correo si tenéis mi email a través de lo habéis recibido a través de la página web alopezcazalilla.es. Mucho ánimo y a seguir bien con la oposición.